Tamara, vieras que tenía una consultita que hacerte. Dime. Ahí en lo que es esa herramienta de TikTok, ¿verdad? Ajá, El TikTok Studio, ¿a dónde es que se activa? ya les digo, es que esta a mí me aparece automáticamente, pero cuando nos metemos en ajustes, Ujú. justamente en las tres rayitas nos va a aparecer el TikTok Studio. Ay, vieras que ya me apareció, pero dice como descargar, o sea, ¿es una aplicación diferente o no? No, vieres que aparece en la misma cuenta, nos Ok. aparece la opción, sí. Si no en ajustes y privacidad, ahí nos Ujú, debe dar el chance de poner la cuenta como creador de contenido o empresarial. Y cuando ujú. ya lo activamos, nos va a dejar ver el TikTok Studio, porque esto es solamente como para ver las gráficas, no es una aplicación extra. Depende, tal vez puede ser de la versión de TikTok que tengamos. Entonces, si tenemos tal vez alguna más antigua, sí nos pide descargar la aplicación, pero el TikTok Studio aparece justamente solo ahí en la misma aplicación de TikTok y ahí nos va a aparecer todos los videos y lo que les estoy comentando. Ok, que serían como los me gustas y las Exacto. visualizaciones y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, Ok. sí. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta por el momento? Por acá me parece que nada y en el envío de momento tampoco. Tamara. Ahora les voy a dar ciertos tips para la creación de contenido. Intentemos siempre utilizar herramientas gratuitas. Es lo que les comentaba, hay aplicaciones que son muy buenas, pero tal vez son de paga, entonces pues tal vez nos va a limitar un poco en lo que queremos con el emprendimiento. Necesitamos iniciar poco a poco para que la gente vaya viendo nuestro producto, nos vaya conociendo y vayamos generando ingresos. Entonces, en ese caso, para los tips de la creación de contenido, siempre es importante que utilicemos herramientas gratuitas. Hay bastantes que nos puedan ayudar a crear contenido, que nos ayuden a publicar, que tengamos a la mano muchísimas cosas que nos hagan un poco más fácil las publicaciones. El primero, como una de las herramientas que nos puede ayudar bastante, les puse Canva, creo que ya es bastante famosa. En Canva tenemos solo un espacio para redes sociales donde nos ayuda a ver qué tipos de hecho, acá la tengo abierta para que la vean. Solo en redes sociales nos va a dejar poner cierto tipo de contenidos y ya sea pues para Instagram, Facebook y nos va a dar los tamaños. Entonces no tenemos que estar buscando de crear con ese tamaño. Ya ellos nos va a ayudar y también tiene imágenes que lo que era lo que nos habían preguntado. Las imágenes que están en Canva son de dominio público, algunas, otras que son premium, esas hay que pagar. Pero por lo general lo que nos aparezca como gratis va a ser este, que todas las podamos utilizar y podamos publicar. Igual como les mencionaba, importante mantener la personalidad de la marca, pero sí nos va a facilitar bastante y siempre importante que cuando utilicemos alguna aplicación de estas, montemos el logo de la publicación, que no solo sean los elementos que estamos viendo ahí para que logren reconocer, pero justo lo que les comentaba, esto tiene muchísimos tamaños para redes sociales y nos va a ayudar bastante también como en esa parte de ser creativo. Igual tiene para videos, que tiene como un espacio para publicar desde acá, editar desde acá y poner ciertas cosas que nos faciliten un poco. Entonces también nos sirve como herramienta de creación de videos y pues nos va a ayudar bastante a la hora de publicar. Y ya luego la otra herramienta que les traía era la del Pexels, que esa es donde podemos descargar imágenes que estén libres de derechos de autor, donde vamos a tener imágenes de lo que queramos, las podemos utilizar en nuestras publicaciones, porque justo no cuentan con eso que les comentaba. Cuando publicamos tenemos que tener cuidado que lo que publiquemos no venga sujeto a los derechos de autor porque pueden causar hasta problemas legales. Entonces, en ese caso, el Pexels está por acá.
nos va a brindar, es muy sencillo usarlo, solamente ponemos en un buscador lo que queramos buscar. Ellos ya también tienen ciertos, como nos dan colecciones de lo que hayamos buscado recientemente. Entonces, si yo busco café, nos van a aparecer imágenes de café y para descargarlas es súper sencillo. Igual se puede editar la foto con Canva, entonces podemos utilizar las fotos de acá con alguna plantilla que queramos usar en Canva según el tamaño de donde vayamos a publicar y pues solamente le damos descargar aquí, descarga gratuita y listo, ya nos va a descargar la foto. Eso lo podemos, tanto Canva como el Pexel lo podemos utilizar desde computadora y desde celular. Y también en el Pexel tenemos videos, entonces si tal vez no hemos grabado algún video de algo que necesitemos, podemos buscar un video igual, son de descarga gratuita y también lo podemos editar desde Canva. Entonces también tenemos esa opción de que nos facilite muchísimo el contenido, que sea muchísimo más creativo, que tengan imágenes que llamen la atención y son herramientas que nos pueden agilizar un poco el tiempo que estemos utilizando para crear el contenido cuando hacemos todo nosotras solas. Y pues bueno, eso era como la información que les traía. Me gustaría, si alguna tiene igual la duda que sea, nos la puedan dejar ahí para que todo se vaya súper claro. Igual si hay algún tema que tal vez no toqué, pero ustedes tienen alguna consulta, me lo pueden hacer para que les quede bastante claro todo y espero que todo lo que les haya mencionado les haya servido mucho, que tengan muchísimos éxitos con el manejo de sus redes.